De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en México existen alrededor de 2.4 millones de niños que trabajan y no lo deberían de hacer, cantidad que representa el 12% de la población total de menores en nuestro país. En la actualidad, las condiciones económicas que vive el país han generado que el combate al trabajo infantil sea más complicado. Se habla de cifras preocupantes, pero ¿sabe usted en cuántas categorías se divide esta actividad? Se considera que hay 2.4 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan. 8 de cada 10 lo hacen en pequeñas comunidades, la mitad de ellos no recibe salario o ingreso por su actividad económica, y hay como 3 tipos de trabajo o actividad económica. Uno que se da en el contexto comunitario y familiar, otro que se está dando en pequeños talleres o en la agroindustria, y hay otro que está autorizado o permitido por la ley a partir de los 15 años de edad. La gran mayoría de los niños que trabajan lo hacen por sobrevivir. Escuche usted los alarmantes niveles de pobreza que se viven en nuestro país. Tenemos un gran problema estructural y es la pobreza que hay en este país. El 53% de los niños y niñas en México son pobres, 22 millones de ellos, y 4.7 millones viven en pobreza extrema. Al menos una vez al día tienen dificultad para comer. Hay que destacar que 8 de cada 10 niños y niñas pobres son de origen indígena. Especialistas en el tema detallan que, de acuerdo con una encuesta de la UNICEF, 22% de los niños del sector más pobre trabajan, pero esa cifra baja a 6% para el sector de clase media. Además, 21% de los menores indígenas laboran. De acuerdo con la ONU, de los 40 millones de niños mexicanos, 21 millones viven en condiciones de pobreza y 1.5 millones padecen de desnutrición crónica, lo que explica claramente cuál es el motivo por el que necesitan trabajar. La disminución de los recursos que ingresan al país son otro factor. El tema de fondo seguirá estando ahí porque hay evidencia que cuando bajan las remesas, que el año pasado alcanzaron 25,000 millones de dólares, se incrementa el trabajo infantil. En las vacaciones se incrementa el trabajo infantil. Cuando se bajan o se afecta a una región económica, se incrementa el trabajo infantil. Entonces, hay una relación directamente proporcional a la capacidad de ingreso de las familias, el soporte que tengan de parte de los programas públicos, con la presencia o no de niños en actividades económicas. Los distintos gobiernos cuentan con programas sociales creados para mitigar el trabajo infantil, sí. Pero, ¿qué hay de ellos? ¿Se aplica de manera adecuada? El uso electoral y clientelar de los programas públicos hace que no lo reciban precisamente estos niños y niñas y sus familias, que podría significar que no vayan al espacio público o a hacer actividades económicas. Recientemente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha señalado que las cifras de niños y niñas trabajando han ido a la baja. La Secretaría del Trabajo tiene serias dificultades para poder supervisar a los miles de talleres familiares, a los miles de espacios y particularmente a la agroindustria, que ha hecho, digamos, como un gran negocio con la fuerza de trabajo infantil y adolescente. Y también no hay que descartar ni ser ingenuos, la corrupción. Y lamentablemente el recorte al presupuesto para el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no ayuda a combatir este problema. Este año pasado se recortó 12% a todas las dependencias y entre ellos el presupuesto para niños y niñas. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral no tiene presupuesto suficiente para operar. De 200 millones que necesitaba, solo le asignaron 40 millones. Llevamos 6 meses en que el presidente de la República ha cancelado 2 veces la tercera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral. Es clara demostración que no le interesa, que no es su prioridad. Lo cierto es que hay una constante en el país. Ninguna familia en su sano juicio quiere exponer a sus hijos, pero la sobrevivencia obliga a ello. En tanto no mejoremos la capacidad de ingreso de las familias, va a ser muy difícil que esto cambie. Cuidemos a nuestros niños, pues recuerde que son quienes cuidarán de usted y de mí en un futuro. Ramón Ramírez, Mega Noticias, TVC.